Si el gran conflicto comenzó con acusaciones, y si esas acusaciones cuestionan el carácter, la ley y el gobierno de Dios, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios no puso fin al conflicto inmediatamente? ¿Por qué no eliminó a Lucifer cuando apareció el primer pensamiento de rebelión? ¿Por qué permitió que el mal se desarrollara, se expandiera y alcanzara a la humanidad? ¿No habría sido más justo, más rápido y menos doloroso? Estas preguntas no son irreverentes, son profundamente bíblicas, y la forma en que las respondamos definirá cómo entendemos a Dios, el pecado, la cruz y el santuario. Primera afirmación fundamental: Dios es todopoderoso, pero no gobierna por fuerza. La Biblia nunca pone en duda el poder de Dios. Génesis 1 lo presenta creando su palabra. Salmos 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Sin embargo, el mismo Dios Todopoderoso elige no gobernar por coerción moral. Aquí hay una distinción crucial. Poder no es lo mismo que autoridad moral. La fuerza puede imponer silencio, pero no puede producir confianza. Imaginemos, solo por un momento, que Dios hubiese destruido a Lucifer en el instante en que surgió la rebelión. Externamente, el problema habría terminado. Internamente, el conflicto recién habría comenzado. ¿Por qué? Porque todos los seres creados habrían obedecido desde entonces por una sola razón: miedo. Y el miedo no demuestra que Dios tenga razón, solo demostraría que Dios es más fuerte. Esto es exactamente lo que Satanás estaba insinuando, que el gobierno de Dios se sostiene por poder, no por amor. Si Dios hubiese usado la fuerza, habría confirmado la acusación. Dios valora la libertad por sobre la obediencia forzada. Este principio aparece desde el inicio de las Escrituras. En Génesis capítulo 2, Dios coloca al ser humano en un huerto perfecto, pero deja un árbol prohibido. Ese árbol no era una trampa, era una declaración. La obediencia solo tiene valor cuando existe la posibilidad real de desobedecer. Sin libertad no hay amor. Sin amor, la obediencia pierde todo significado moral. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo expresa con claridad. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Dios invita, no obliga. Aquí entramos en una idea profunda y a veces incómoda. El mal tuvo que revelarse plenamente para ser comprendido, no para ser aprobado, sino para ser visto tal como es. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 29 dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El problema no era el diseño divino, sino la desconfianza sembrada. Mientras las acusaciones existieran solo como ideas, podían parecer razonables. Pero cuando se encarnan en la historia, revelan su verdadero fruto. Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad no se impone, se revela con el tiempo. El libro de Job es un microcosmos del gran conflicto. El libro de Job es la clave para entender esto. Dios no está debatiendo con Satanás sobre poder. Está permitiendo que se responda a una acusación. Job capítulo 1 muestra que Satanás cuestiona la motivación de la obediencia humana. Y Dios no responde con un argumento, responde permitiendo que la realidad hable. Importante, Dios pone límites al mal, no lo origina, no lo disfruta, pero lo permite dentro de un marco que conduce finalmente a la verdad. Ahora llegamos al centro. Filipenses 2, del 6 al 8,
dicen algo asombroso. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí, Dios hace lo impensable. Responde a las acusaciones renunciando al uso de su poder. Jesús vino como juez, vino como siervo. No obligó a creer, permitió que lo rechazaran. No se defendió en el juicio, no descendió de la cruz. Y en esa renuncia total, Dios responde de manera definitiva a Satanás. En la cruz, Satanás hace lo peor que puede hacer. En cambio, Dios en la cruz hace lo mejor que puede hacer. Si alguna vez hubo un momento para usar el poder, fue ese. Y Dios eligió no hacerlo. Jesús, en el libro de Mateo, el capítulo 26 y el versículo 53, nos dice lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? El silencio de Dios en la cruz no es debilidad, es coherencia moral. Allí queda claro que Dios no obliga por miedo. La ley no es una carga arbitraria. El pecado sí conduce a la muerte. El amor no se impone. Aquí aparece una verdad que conecta con lo que vendrá más adelante en este proyecto, que el gran conflicto no se resuelve solo con el perdón del pecado, sino con la vindicación del carácter de Dios. Eso no minimiza la salvación, más bien la engrandece, porque somos salvados dentro de un conflicto cósmico y no al margen de él. Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3 nos dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El fin del conflicto no es solo que el pecado desaparezca, sino que nadie jamás vuelva a desearlo. Este punto es clave para entender por qué existe el santuario, por qué hay un juicio y por qué la obediencia importa. Si Dios no gobierna por fuerza, entonces todo su plan de salvación debe ser relacional, revelador y progresivo. Y eso es exactamente lo que veremos en la siguiente sesión. Hoy vimos que Dios no resolvió el conflicto por la fuerza, porque eso habría negado su carácter, que la libertad es esencial para el amor y la obediencia genuina, que el mal tuvo que revelarse plenamente, que Cristo responde a las acusaciones renunciando al poder y que la cruz es el argumento final de Dios. En la próxima sesión daremos un giro decisivo. Entraremos al santuario como el lenguaje pedagógico que Dios usa para explicar el conflicto, el pecado y la restauración.